Bueno, buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Vamos a seguir trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Entre las instituciones sólidas el universo es bastante grande, involucramos organizaciones de la sociedad civil, involucramos personas, dirigentes, académicos, consultores, gente que está muy vinculada al tratamiento de todos los temas vinculados a la Agenda 2030. Hoy tenemos una entrevistada bastante especial, se llama Dolores Blasco, tiene en Ciencias Sociales, está especializada en Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad, está formada en la Universidad de Barcelona, donde vive. Desde hace 5 años trabaja como experta en el campo del autismo en España. Está a cargo del desarrollo y coordinación de proyectos de una ONG de Barcelona que trabaja para favorecer la inclusión laboral, educativa y de jóvenes con trastornos del espectro autista, desde donde se implementan distintos programas, como por ejemplo Quiero Trabajar, que es formación, orientación e inserción sociolaboral para jóvenes con este diagnóstico de TEA. Este proyecto está financiado con fondos europeos. Sobre este tema y muchos otros vamos a hablar hoy con Dolores. Dolores, bienvenida a nuestro programa. Gracias, buenas noches a todos. Gracias por la invitación y bueno, por acompañarnos. Un gusto, la verdad, tenerte con nosotros. El tema de los trastornos del espectro autista nos interesa mucho y hasta ahora no habíamos tenido una especialista de tu nivel que nos pueda contar de qué se trata, y en realidad lo que quiero es arrancar por este tema, ¿no? Que nos expliques un poco qué es el trastorno del espectro autista, cómo afecta la vida diaria y la participación en la sociedad de quienes lo padecen. Muy bien. Bueno, en principio me parece que es importante poner el foco en este tema porque es un tema que poco a poco se viene visibilizando un poquito más gracias a ciertos movimientos de asociaciones, gracias a ciertas políticas, gracias también a cierta presencia del autismo en series, en películas, en literatura. Empezó a aparecer, ¿no?, un poquito más sobre la mesa lo que tiene que ver con este trastorno. Es un trastorno complejo, lo que tiene es, digamos, origen neurobiológico, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente lo que es la configuración del sistema nervioso y el funcionamiento cerebral. Esto que estoy diciendo es bastante complejo, pero se traduce básicamente en dificultades en dos grandes áreas. Las personas que tienen diagnóstico de TEA tienen dificultades en el área de la comunicación y la interacción social y en lo que tiene que ver con la flexibilidad del pensamiento y de la conducta de la persona. Eh, Nosotros cuando hablamos de TEA hablamos de condición porque es algo que acompaña a la persona durante toda la vida. Gracias a muchos instrumentos de detección precoz se puede detectar en la primera infancia, a partir de los 2, 3 años ya, y esto permite que la persona cuente con apoyos durante la vida que nos den un mejor pronóstico en lo que hace sobre todo a la inclusión. El autismo no se cura, eso es importante también decirlo, por eso decimos que acompaña a la persona durante toda la vida y que si recibe el tratamiento y cuenta con las medidas y apoyos necesarios, puede tener una participación en la vida como cualquier otra persona, en la vida cotidiana, en la vida comunitaria, en la vida laboral y en la vida académica, por supuesto también en lo que hace a lo social. Me gustaría también contar que una crítica que hacen las organizaciones bueno, que trabajan con el autismo, que a veces parten de iniciativas familiares, es que hay muy poca información estadística que nos permita decir cuántas personas hoy por hoy tienen este diagnóstico. Yo estuve mirando antes de la entrevista, porque yo trabajo para España, pero bueno, soy argentina, entonces también estuve mirando datos para poder comparar un poco, y en ambas realidades lo que se hace es extrapolar datos que pertenecen a otros puntos geográficos. Se trabaja mucho con datos, por ejemplo, de Autismo Europa. Entonces, lo que podemos hacer es después traspolar esos datos, ajustarlos un poco a la realidad local y considerar más o menos esa perspectiva. Pero estamos hablando que al día de hoy, 1 de cada 100 personas presenta la condición de TEA. Ujú. Em, Es es mucho, es muy, muy importante. Indudablemente también, por lo que vos nos explicás, esto tiene como distintos grados, sí, distintos estadios, depende también de las personas, y sería bueno también para contextualizar cómo ves el contexto actual, teniendo en cuenta que vos trabajás justamente con la inserción en el mundo del trabajo de este tipo
de diagnósticos, ¿no? De este tipo de padecimientos. Contanos un poquito, no solo en cantidad, sino en calidad. Nos gustaría Ujú. saber a qué tipo de trabajos acceden estas personas, ¿no? Bueno, a ver, en principio lo que decías recién es así, el autismo es absolutamente heterogéneo, y esto significa que nosotros hablamos de características nucleares del autismo, como es lo que te decía recién, en la comunicación y en los patrones rígidos de comportamiento y de pensamiento, pero que esto después se expresa de una forma muy particular en cada persona. Es decir, no hay dos personas iguales con autismo. Entonces, esta enorme heterogeneidad y esta enorme variabilidad que tenemos en los perfiles de las personas con diagnóstico de TEA hace que uno, cuando habla del TEA en general, no pueda caer fácilmente en estas generalizaciones, ¿no? Tenemos que hablar muy en concreto de distintos perfiles. No es lo mismo una persona, por ejemplo, que tiene un diagnóstico de TEA que coexiste con una discapacidad intelectual, a una persona con diagnóstico de TEA que no tiene lenguaje adquirido, por ejemplo, o a una persona con diagnóstico de TEA que tiene un funcionamiento cognitivo sin ningún tipo de afectación, es decir, que no tiene ningún problema en lo que hace, por ejemplo, al plano cognitivo. En ese sentido, me gustaría también precisar que nosotros hablamos de niveles de autismo en función del grado de ayuda que necesiten esas personas. Cuando hablamos de nivel uno, por ejemplo, es una persona que necesita poca ayuda o que necesita un soporte mínimo o un soporte que inicia y después se retira, es decir, que tiene una adaptación funcional al entorno. Si estamos hablando de una persona con un grado 3, quizás estamos hablando de una persona que tiene severas dificultades para de pronto desarrollarse en la vida social, comunitaria, laboral, educativa. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, esto es difícil de precisar en cuanto a la inserción laboral de las personas con TEA, porque depende mucho de qué perfiles estemos hablando. Sí te puedo decir que la estadística nos dice que es uno de los colectivos con mayor tasa de desempleo, sea en España, sea en Europa, sea en Argentina, y que tienen mucha más dificultad de acceso al empleo que otras discapacidades. Estamos hablando de que entre el 70 y el 90% de las personas con autismo en edad adulta no trabaja. Es Ujú, altísimo. ujú. Eh, y esto es algo, obviamente, que a nosotros como sociedad, y en particular, bueno, yo trabajo en este campo, nos resulta una demanda casi imperativa poder empezar a accionar para que estas personas puedan acceder a un cargo. Cuando hablamos de personas que tienen la posibilidad de entrar en el mercado ordinario, eh, en el corto o en el mediano plazo, esto obviamente ayuda a que las empresas los puedan contratar, a que las personas puedan acceder incluso a empleos públicos. Depende mucho del tipo de empleo que puedan hacer, al que puedan acceder, perdón. Trabajan mucho en oficios, por ejemplo. Eso sí, es algo que nosotros observamos de manera recurrente. Eh, Hay perfiles que son muy especializados en lo que tiene que ver con informática, entonces entran, digamos, a lo que es el campo más relacionado con IT, y ahí, bueno, tienen como otro tipo de recorrido, pero nuevamente depende mucho del perfil del que estemos hablando. Sí es cierto que de verdad hay mucha desocupación en este contexto y que la gran mayoría de las personas adultas no solo no trabajan, sino que continúan viviendo en la casa de la familia. Claro. Esto hace que todo lo que tiene que ver con crear un proyecto de vida autónoma, de vida independiente, todo esto se ve absolutamente afectado por esta condición y por esta dificultad de acceder a los puestos de trabajo. Ujú. Y en realidad es como que hay barreras personales que tienen que ver justamente con esta categorización que estás haciendo vos del tipo de autismo que padecen y Ujú. barreras un poquito más estructurales que tienen que ver justamente con dónde están o dónde se posicionan las empresas o de qué forma reciben en el mercado laboral a esta gente. Me parece que también puede haber un tercer grupo, no sé si te ha tocado trabajar con ellos, pero son los que pueden acceder a educación superior. Entiendo que Ujú. hay gente que padece TEA, que quizás no lo sabe o lo sabe desde muy chiquito y empieza a pasar todos los niveles educativos y llega incluso a una licenciatura. Y en ese marco entiendo que también necesitan algún tipo de soporte o acompañamiento a la hora de entrar en el mercado laboral. ¿Y con Sí, qué barreras se encuentran? Porque el problema mayor de los TEAs, y corrígeme si me equivoco, es un tema vinculado a la sociabilización, son gente realmente intelectualmente muy sólida, pero que bueno, ujú. tienen esta imposibilidad de interpretar incluso
la ironía, ¿no? Contanos cómo lo trabajan en campo ustedes ese tema. Bueno, a ver, esto que decías en relación con las barreras es muy interesante. Nosotros hablamos de las barreras para el acceso y la participación. Y este concepto de las barreras nos permite hacer un cambio en la mirada y no pensar tanto en el déficit de la persona, es decir, lo que la persona no puede, no sabe, no hará, sino en lo que el entorno sí puede hacer para facilitar el acceso y la participación. Entonces, esto nos permite posicionarnos en tanto que, ok, ¿cómo ayudamos a esta persona a explotar esas potencialidades de las que dispone? La primera barrera que nosotros encontramos tiene que ver sobre todo con el ámbito académico. Bien. Les cuesta mucho pasar por lo que tiene que ver con la educación ordinaria, entendiendo como el sistema educativo tal y como funciona hoy en día, ya sea en España y en Argentina. A veces necesitan apoyos específicos para entender lo que dice un profesor, para seguir una explicación, necesitan quizás adaptación en las consignas o adaptaciones en los métodos de evaluación. Les cuesta mucho socializar, como bien decías, entonces son personas que a veces sufren aislamiento, depresión, dificultades para interactuar con un grupo de pares, se sienten excluidos porque no entienden los códigos, no saben descifrar cuándo se trata de una broma y cuándo no. Entonces todo esto empieza a repercutir obviamente en lo que tiene que ver con el éxito académico. Tenemos muchos casos de abandono escolar que empiezan siendo casos de ausentismo. El profe no me entiende, nadie sabe lo que me pasa, empiezo a Claro. faltar, empiezo a desarrollar quizás cierta depresión o ciertas crisis de ansiedad y al final termino por abandonar la escuela. Entonces la primera gran barrera tiene que ver con el sistema educativo. Pensemos que las personas con diagnóstico de TEA suelen tener además dificultades en el procesamiento sensorial. Esto hace que a veces cosas que para nosotros por ahí son imperceptibles, como puede ser el titilar de una luz o determinada textura o determinada Ruidos ambientales. ruidos ambientales, eso para ellos puede generar un enorme bloqueo emocional. Entonces, estas cosas que nosotros quizás no les prestamos atención para una persona con diagnóstico de TEA, estar sentado en un aula con 35 compañeros y que tenga un compañero que está golpeando una lapicera contra la mesa insistentemente, ese sonido lo perturba, le genera quizás cierto malestar. Digo, todo esto hace que la persona encuentre mucha dificultad para cumplir con la formación y acceder a una titulación. Vamos a suponer que en el mejor de los casos esto sucede y que la persona consigue la titulación, continúa con su proyecto. Falta mucho trabajo en lo que es orientación vocacional y ocupacional. Ese es el segundo punto, la segunda gran barrera con la que se encuentran. O sea, adquieren un título de educación secundaria, están listos para entrar a lo que sería la educación universitaria, terciaria, formación en oficios o lo que fuera, digamos que acceden a un nivel superior, les falta orientación vocacional. ¿Y por qué es importante esto? Porque las personas tienen mucha dificultad para leerse a sí mismas, para reconocer su mundo interno en lo que hace a emociones, sentimientos, pensamientos, pero también en lo que hace a identificar capacidades, gustos, intereses. Suelen tener intereses muy restringidos, entonces a veces creemos que porque sabe mucho de trenes, entonces va a trabajar en una estación de trenes. Y en realidad no necesariamente, por ahí es un área de interés muy marcada en una persona que no necesariamente se condice con una posible futura inserción laboral. Si esto coincide, vamos a suponer que es una persona con diagnóstico de TEA, que le gusta mucho la historia y tiene una facilidad para memorizar fechas, datos, nombres de próceres, batallas, y encuentra esto en un entorno laboral, como puede ser un investigador de historia que trabaja tranquilo, sin ruidos, en un espacio cuidado. Bueno, ahí tenemos una inserción súper exitosa, Óptimo, claro. óptima, porque pusimos en diálogo dos cuestiones que tienen que ver con la persona y que tienen que ver con el contexto, entonces podemos apostar ahí a un desarrollo. Pero si esa persona no cuenta con un espacio de orientación vocacional o ocupacional que lo acompañe a detectar todo esto, es difícil que después vayan a estudiar. En donde yo trabajo, tengo muchos chicos y chicas que vienen y dicen, yo quiero hacer informática. Y cuando uno empieza a observar y a conocer a esa persona, nos damos cuenta que en realidad le gusta estar jugando en el ordenador. No necesariamente es brillante en informática. Le gusta estar ahí. Tiene un foco de interés muy marcado en eso, pero por ahí no es tan bueno como creíamos que podía ser. Y en realidad resulta que por ahí tiene grandes capacidades para hacer otra cosa. Entonces, esa es la segunda barrera, lo que tiene que ver con espacios de orientación vocacional y ocupacional.
La tercera barrera, vamos a suponer que acceden a un título universitario, como decías antes, que llegan a una licenciatura, a una tecnicatura. Bueno, tiene que ver con encontrar un empleo y encontrar un empleo con todo lo que eso implica. Digo, hay un montón de procedimientos que se ponen en juego cuando una persona busca trabajo que si no estamos hablando de alguien con diagnóstico de TEA, aún así son difíciles, Ujú. ¿no? Vamos a suponer, encontrar el empleo necesario, mandar el currículum, mandar una carta de presentación, participar de una entrevista. Digo, hay un montón de pasos previos que a una persona ya le cuesta. Si a eso le sumamos el diagnóstico de autismo, que tiene esta dificultad para interactuar, esta dificultad para comunicar, esta dificultad para leer el contexto y entender qué es lo que le están diciendo, para una dificultad que hace a las funciones ejecutivas, que le permiten, por ejemplo, detectar cuál es la información más relevante, priorizar una información por sobre la otra. Digo, hay un montón de cuestiones asociadas al diagnóstico que obstaculizan lo que tiene que ver con una inserción satisfactoria. Vamos a suponer que llegan al trabajo finalmente, que lo contratan, que pasa la entrevista. Bueno, ahí viene otro mundo que tiene que ver con, por ejemplo, entender algo tan básico como las relaciones con mis pares. No sé cómo Claro, vincular con un par, no sé cómo vincular con un jefe, no entiendo qué son estos contenidos de liderazgo, de negociación, de qué me están hablando cuando me hablan del contrato, de la jornada laboral. Digo, son un montón de cosas que lo que sucede si no tenemos un empleo, como se dice, empleo con apoyo o un acompañamiento a la inserción en el puesto de trabajo, lo que termina es que la persona abandona. sí, claro, sí. Y eso es algo que se ve de manera recurrente. ¿Por qué? Porque por ahí tuvieron un bloqueo emocional, porque no entendieron la tarea que les habían pedido, porque no sabían a quién pedir ayuda, porque no saben pedir ayuda o no saben aceptar ayuda. Entonces, eso les produce un monto de ansiedad muy elevado. Al día siguiente deciden llegar un poco más tarde, al día siguiente no se presentan y terminan por abandonar el puesto de trabajo. Abandono, claro, también como. Entonces, es muy complejo, es muy complejo. Ujú. Sí, igual Eh, son tres niveles de barrera muy importantes y que hay que estar como también muy encima, me imagino, el entorno laboral, el entorno familiar también, ¿no? Y el acompañamiento que les den en ese sentido. Y viendo también que vos trabajás concretamente en un proyecto focalizado en la formación, orientación e inserción laboral de estos jóvenes o de estas personas con este diagnóstico, ¿cómo es concretamente el proyecto? Más allá del acompañamiento a la persona, el acompañamiento a la eventual empresa que puede llegar a tomarlo, al eventual empleador que tiene ujú. necesidad de trabajar con una persona o que accede a trabajar con personas con estas características. A ver, ahí dijiste un comentario que también es fundamental. Lo que decías en relación con la familia es súper importante. Si la Ah, familia acepta y acompaña a la persona con diagnóstico de autismo, tenemos una mejoría en lo que hace al pronóstico y a la evolución ah, absolutamente distinta que si la familia presenta resistencia o no puede acompañar a esta persona en su camino. A nosotros nos pasa mucho de ver familias que están súper presentes y que acompañan y que a pesar del agotamiento, porque esto también genera un agotamiento y un estrés en los principales cuidadores, obviamente esto repercute en toda la dinámica del núcleo familiar, pero si aún así están presentes, esto vemos que tiene un resultado súper positivo para la persona, ya sea en su inclusión laboral como en su inclusión educativa o social. Entonces, contar con la presencia de la familia es siempre fundamental. En los casos en los que la familia no está o está poco, se nota mucho la diferencia. ah, En concreto, el proyecto para el que, bueno, uno de los proyectos para los que estoy trabajando es un proyecto, como decías al principio, que está financiado por fondos europeos y la Generalitat de Cataluña. Se llama Quiero Trabajar y es un proyecto que propone la inserción sociolaboral de personas con diagnóstico de TEA que tienen posibilidades de insertarse al mercado ordinario en un corto o mediano plazo. Esto significa que son personas que no tienen diagnósticos que complejicen más aún el diagnóstico de autismo, es decir, que no coexisten otros diagnósticos. Por ejemplo, no hay una discapacidad intelectual o no hay una dificultad en el lenguaje, o no hay una dificultad que obstaculice demasiado lo que hace a la inserción, sino que hablamos de esto que te decía al principio, perfiles que necesitan ayuda, pero una ayuda acotada, digamos. En este caso, el proyecto trabaja, digamos, en distintos pilares. Un primer pilar tiene que ver con la orientación. Se trabaja mucho de manera personalizada
justamente por esta enorme variabilidad que te decía al principio, para que la persona pueda detectar cuáles son sus fortalezas, sus características, sus intereses, sus capacidades y potenciar todo este bagaje con el que llega la persona. La segunda pata fundamental del programa, o el segundo pilar fundamental, tiene que ver con formación. Nosotros ofrecemos formación específica para ayudar en las que presentan mayor dificultad, como pueden ser las habilidades sociales y las habilidades comunicacionales. Entonces se hacen entrenamientos muy intensivos para que esas personas puedan mejorar en esos dos campos. Esto es fundamental porque después, si no, nos pasa todo lo que veníamos hablando recién en una entrevista de trabajo, con los compañeros, con un jefe. Después se hace formación de competencias transversales, todo lo que tiene que ver con conocimientos técnicos del mundo del trabajo, es decir, que ellos tengan herramientas para entender de qué les hablan cuando les hablan de un contrato, de un salario, de una jornada, cuando les hablan de la seguridad social, de la jubilación, de retenciones, todas estas cosas que aparecen dentro del mundo del trabajo, es importante que ellos las conozcan porque saber eso les da también mayor autonomía y mayor posibilidad de decisión. Y después todo lo que tiene que ver con alfabetización digital, ¿no? Ahora Ujú. estamos en una época donde la presencia digital, no sé, tener un LinkedIn, mandar un currículum, participar de una reunión remoto, digo, es algo que hoy por hoy nos toca sí o sí fortalecer, aprender, desarrollar y mejorar. Entonces, todo lo que hace a la alfabetización digital también es un componente del programa. En Bien. paralelo se hace una prospección laboral, que significa que una prospectora trabaja en contacto permanente con empresas, llamando, contando del programa, hablando de las características de las personas, resaltando las potencialidades, mencionando los Quitando miedos beneficios. también, ¿no? Quitando temores, ¿no? A lo desconocido, que Bueno, pasa en los ambientes de trabajo. absolutamente, Claro. absolutamente. Esa es otra de las barreras. Lo habías mencionado anteriormente, yo me olvidé de levantarlo, pero tiene que ver con los prejuicios y la falta de conocimiento que hay en el tejido empresarial. Es altísimo, es altísimo. No se sabe bien qué es una persona con autismo. Hay mucho mito alrededor de esa figura. Entonces, justamente destrabar un prejuicio y empezar a hacer sensibilización, difusión, información, capacitación, eso es fundamental. Y el último punto del programa tiene que ver ya con la inserción. O sea, se hace un acompañamiento en lo que es la búsqueda, se acompaña y se apoya durante las entrevistas y después cuando la persona ya es efectivamente contratada, se hace un acompañamiento en el puesto de trabajo. ¿Para qué? Para darle, ya sea al empleador como al empleado, la posibilidad de realizar los ajustes y las adaptaciones necesarias para que sea una inserción satisfactoria y sobre todo, como decíamos antes, perdure en el tiempo. Entonces, se le ofrece a la empresa los recursos necesarios para que entiendan el perfil general del TEA y el perfil específico de esa persona, cuáles son los apoyos necesarios, cómo garantizar que esa persona esté bien, que se sienta en un entorno seguro, que Nos pueda justamente, acompañan, Dolores, acompañan a la empresa a identificar también los perfiles de empleados con los que pueden trabajar este tipo de sí, personas. Claro, sí, claro, porque el acompañamiento en eso es fundamental, sobre todo manejar fundamental. un lenguaje muy plano, dar consignas bien claras, tratar de apuntalar el talento propio que tienen estos mismos jóvenes, Sí, ¿no? Que sí, la verdad que correcto. es muy Sí, valioso. sí, sí, sí. Ujú. Y vi Es, también en el proyecto, te interrumpo igual completar lo que querías decirme, pero en el sí. proyecto vi que tienen mucha orientación vinculada a las mujeres, ¿no? A ver, bueno, un comentario breve en relación con lo que decías Sí. recién. Cuando Ujú. nosotros hacemos el acompañamiento, la inserción durante bueno, mientras empiezan a trabajar y después en el mantenimiento del puesto de trabajo, para nosotros es fundamental que ellos conozcan quiénes son sus referentes dentro de la empresa. Es Bien, decir, bien. como establecer esto que decías, pequeñas alianzas, saber que a esta persona puedo recurrir si tengo una dificultad, que esta persona me entiende, sensibilizar mucho a los compañeros y compañeras de trabajo, eso es importantísimo. Y generar, sí, un contacto permanente entre las entidades que acompañan a las personas con TEA y la empresa, armar puentes. Bien. Porque así la empresa, si tiene cualquier dificultad, sabe también a quién referir. Es decir, sabe que puede llamar y preguntar, bueno, no sé qué pasó en esta situación, o bueno, hay, digamos, un acompañamiento también en ese sentido. Si el colectivo de las personas con TEA está históricamente invisibilizado y recién últimamente se empezó a poner un poquito más sobre la mesa cuáles son las necesidades y cuál es la potencialidad de estas personas, las mujeres del colectivo TEA están doblemente invisibilizadas.
Y esto es algo que recientemente, porque se empezaron a desarrollar algunos estudios que tienen que ver con el género y el diagnóstico de autismo, se empezó a revisar lo que tiene que ver con instrumentos de evaluación y de diagnóstico. ¿Por qué? Porque se creía hasta hace un tiempo que el TEA era un diagnóstico que aparecía mayoritariamente en hombres que en mujeres. Entonces, Ujú. la mayoría de los instrumentos de diagnóstico estaban pensados para una población masculina, que no contemplaba las especificidades de las mujeres con diagnóstico de TEA. Entonces, ¿con qué nos empezamos a encontrar? Que muchas mujeres desarrollaban una capacidad para imitar comportamientos socialmente esperados que confundía el acceso al diagnóstico, ¿no? Si nosotros sabemos que tienen grandes dificultades en el campo de las interacciones sociales y en el área de la comunicación, pero esas dificultades están disimuladas con algo que se llama masking o enmascaramiento de los síntomas, es más difícil detectar si se trata de una persona con TEA o no. Los instrumentos no estaban actualizados, entonces cuando se hacía un diagnóstico era un diagnóstico por lo general erróneo y muchas mujeres llegaban al diagnóstico de TEA de la mano de otros diagnósticos. Por ejemplo, las diagnosticaban como un trastorno límite de personalidad, o las diagnosticaban por déficit atencionales, o las diagnosticaban por un trastorno de la conducta alimentaria, por esta cuestión más restringida y de intereses como más duros, o esta inflexibilidad en el comportamiento. Entonces, llegaban al diagnóstico después de hacer todo un recorrido por profesionales, procesos diagnósticos, Que test, buscaban otras evaluaciones, cosas, que busca desorientaban la posibilidad de absolutamente, buscarla. Claro, está bien. absolutamente. De hecho, la Ah, prevalencia entre el autismo en mujeres y el autismo entre varones es de 4:1. Por 4 varones hay un caso de TEA mujer. Esto ahora se está, por supuesto, con todo lo que son los avances en políticas de género y en perspectiva de género, todo esto se está revisionando y entonces ahora sabemos que, bueno, había una dificultad en el acceso al diagnóstico y por lo tanto, si yo no tengo un diagnóstico, no puedo acceder a tratamientos, a disponer de medidas, de tal cual. apoyos y tengo un pronóstico mucho más desfavorable. Entonces esto por suerte ahora empezó a cambiar. Pero se añadió otra cuestión que tiene que ver con que empezó a crecer mucho lo que tiene que ver con transgénero y TEA. Entonces ahora tenemos muchas personas con TEA que se encuentran además transicionando en un tema de género. Y esto para los profesionales que trabajamos en este campo es un enorme desafío porque nos tenemos que estar No, actualizando permanentemente claro, claro, para claro. poder dar una respuesta. Ujú, ujú. Eh, entonces, bueno, un poco lo que me preguntabas antes de cómo es la inserción laboral de las mujeres, y es más difícil, porque vienen siendo mujeres que por lo general no cuentan con ningún tipo de ayuda y de tratamiento que les permita suplir quizás esas áreas de dificultad. Por eso se prioriza tanto la participación de mujeres, por eso se están empezando a hacer grupos de mujeres con TEA para que entre ellas mismas también se ayuden, se aconsejen, intercambien experiencias. Eh, Todo lo que tiene que ver con poner la mirada en la perspectiva de género hace que esto obviamente se replique en instituciones educativas, en puestos laborales, y para nosotros como fundación es un desafío decir, ok, queremos que de un tanto por ciento de participantes esto sea un público femenino o un público no binario, que ahora, bueno, es lo que empezamos también a encontrar, A trabajar, claro. sí, en la realidad con la que convivimos día a día, digamos. Ujú, Porque, bueno, nuevamente eso, la mayoría de las personas con diagnóstico de TEA eran hombres, entonces todo se pensaba con este sesgo. Eh, ujú. es un gran desafío. Sí, claro. Me imagino, bueno, fuiste cubriendo a lo largo de la charla muchos aspectos que yo quería consultarte, realmente con mucha dinámica, muy interesante todo lo que nos contás. Y un poco qué recomendaciones podrías hacerle a las organizaciones o a las empresas, que de última, quizás son ambientes chicos de trabajo, que no tienen tantos prejuicios, que podrían tranquilamente receptar a personas con estas características para incorporarlas a su ambiente laboral. ¿Qué consejos les darías o cómo moverse? Porque a veces pasa, bueno, yo incorporaría una persona que tiene cierta dificultad para comunicarse socialmente, pero que intelectualmente está perfectamente óptima para desarrollar sus Ujú. capacidades. ¿Cómo hago? ¿No? ¿Cuál sería tu Bueno, consejo? a ver, un poco, acá me remito a algo que funciona muy bien en España, que tiene que ver con el empleo con apoyo. Esto es Ujú. algo que está ordenado jurídicamente porque hay una ley y está regulado de alguna manera porque tenemos todos los procedimientos para poder acceder a esto que se llama empleo con apoyo.
pero que fundamentalmente lo que hace es garantizar que las personas con discapacidad, como puede ser una persona con diagnóstico de TEA, accedan a un puesto de trabajo con las mismas condiciones que cualquier otra persona, independientemente de tengan o no tengan diagnóstico. Es decir, que puedan participar de la vida laboral con las mismas o similares características, porque quizás necesitan algún tipo de adecuación. En estos casos funciona muy bien la figura del preparador laboral, que es una Bien. figura puente entre la persona con diagnóstico de autismo y la empresa. ¿Por qué? Porque si la Como un empresa tiene asistente para los dos sería, un asistente. exacto, Bien, exacto. Porque si bien. la empresa tiene muy buena voluntad, pero no tiene la información necesaria, es posible que nos encontremos con una situación de fracaso. ¿Por qué? Ujú. Porque nosotros queremos que esa persona venga, queremos, pero para ahí pecamos de infantilizarlo, pecamos de estarle demasiado encima o de tratarlo como si fuera una persona chica y decirle, bueno, y te explico y ta, ta, ta. Entonces, es necesario que esa empresa cuente con información, primero de todo, sobre el TEA en general y en segundo lugar, sobre esa persona que está contratando en concreto. ¿Cuáles son los aspectos específicos de esa persona que podemos potenciar en un entorno laboral? ¿Qué necesita? Necesita una adaptación en lo que son las consignas de las tareas, necesita que le demos instrucciones claras y concisas, necesita trabajar en un entorno quizás un poquito más aislado, o necesita hacerse pausas, ¿no? Hacer pausas quizás con mayor Claro. Otros tiempos, frecuencia, otros otros tiempos. tiempos para gestionar el estrés, o Ujú. necesita tal vez mayores apoyos visuales, porque son personas que tienen un pensamiento visual muy desarrollado, entonces todo lo que son apoyos como gráficos, dibujos, infografías, pictogramas, todos esos los ayuda un montón. Entonces, digo, si la empresa tiene buena voluntad, pero desconoce todos estos mecanismos para ayudar a la persona a El integrarse, fracaso va a ser mutuo, ¿no? Para la empresa y para el joven que quiere sí, insertarse. y Claro, sobre todo porque a este joven le cuesta mucho pedir ayuda, que esto es una claro. de las dificultades del diagnóstico, es algo que nos encontramos de manera recurrente, sea cual sea el perfil, pedir y aceptar ayuda les cuesta. Entonces, si no tenemos a alguien que nos allane un poco el camino y nos ayude un poco con formación para la empresa, con capacitación para los empleados y con una suerte de acompañamiento durante esta inserción, es un poquito difícil, estamos en un terreno un poquito más tambaleante. Ujú. Después, yo creo que el consejo a las empresas es que se animen. Hay un material que circula por España, que lo elaboró Autismo España, que es una entidad muy reconocida a nivel internacional en este campo, que se llama bueno, el TEA y empleo, digamos, y el subtítulo es Un potencial por descubrir. Y a mí esto me gusta porque siento que es como la posibilidad para encontrarnos con algo que desconocemos, que no sabemos cómo va a ser, cómo va a funcionar, pero que puede ser sumamente enriquecedor para ambas partes. Claro. Y esto lo digo porque hay mucho mito y mucho prejuicio, como decíamos antes, en relación con las personas con autismo, pero también es cierto que tienen unas características maravillosas que pueden explotar si se encuentra el espacio laboral adecuado. Son Adecuado. meticulosos, son muy detallistas, cumplen mucho las normas, son personas honestas, por lo general no les gusta esto de, no saben, les cuesta mentir, entonces en su mayoría Claro. Son agradecen auténticos, son auténticos. exacto, Claro, esta claro. autenticidad la agradecen. Ujú. Em, No, y aparte que también son muy creativas, aunque no se den cuenta. Creo sí, que ayudarlos a potenciar esa creatividad sería buenísimo, ¿no? Esa conjunción justamente, que sí, lo hablamos en algún momento fuera de cámara, cuando charlábamos de armar esta entrevista, y realmente esto del preparador me parece muy importante también. Y en este marco yo también te quería preguntar este protocolo que tiene España para el preparador y demás, me parece fantástico. Qué más tendría que hacer el Estado para promover, para protagonizar, para acompañar, para desafiar esta realidad? Porque en definitiva el TEA también es un tema de salud en cada uno de los países, ¿no? sí, absolutamente. Y es un tema de salud pública, Pública. absolutamente. Sí, Em, yo estuve investigando un poco y encontré que en el 2019 se aprobó la reglamentación de lo que se conoce como la ley TEA en Argentina, bien. que es una ley que, entre otras cosas, garantiza, bueno, todo lo que tiene que ver con diagnóstico, tratamiento, acceso a prestaciones, todo lo que hace sobre todo a los apoyos en la primera infancia, durante la escuela, ¿no? Estos chicos que tienen una maestra integradora, digo, eso está todo regulado por esta ley. Y hay un artículo que habla específicamente de favorecer la inclusión laboral.
Yo creo que Ujú. ahí es donde hacemos un poco más de agua, porque está Claro. la ley, pero nos Ujú. falta la práctica. Le pasa a los Entonces, colectivos LGBT, le pasa a un montón de gente que está sufriendo una discriminación laboral impresionante, ¿no? Y no se sí, cumplen con los objetivos, son leyes que quedan como letras muertas. sí, sí, porque desde un punto de vista normativo, jurídico, esto está, pero después nos falta trasladarlo al territorio real y concreto, digamos, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante pensar incluso, pienso en grande, pero bueno, en España funciona un comité de personas que representan a, justamente a las personas con discapacidad, que se reúnen para garantizar que estas políticas son cumplidas y que las empresas efectivamente contratan y que tienen obligación de contratar cuando hay un tanto por ciento de empleados, una persona debiera ser o un porcentaje debiera ser con discapacidad. Estos comités funcionan a modo de observatorio. Yo creo que esto es algo que se podría llegar a implementar en Argentina. No sé si hay algo así de esta característica, pero me parece que a nivel macro funcionaría muy bien que haya un organismo que se encargue de controlar y de facilitar, ¿no? Las dos cosas. Doble Ofrecer, función. sí, Ujú. ofrecer un poco esta posibilidad también de ayudar a las empresas a que puedan contratar, estableciendo convenios, ofreciendo subsidios para adaptar puestos de trabajo o ofreciendo, no sé, ventajas fiscales, bonificación por empleados con tal o cual diagnóstico. Digo, creo que esto es algo que se debería empezar a implementar en términos de política pública. Y lo mismo también pensar en función de la realidad de nuestro país, digo, las centrales obreras, los sindicatos tienen fuerte presencia. Claro, Entonces, sí. pensar en el tejido empresarial, pero también pensar en establecer acuerdos con una central obrera o con tal o cual sindicato, digo, empezar ¿no? A, Incluso por ahí empezarlo desde el marco de la responsabilidad social o de acciones concretas sí, vinculadas a esto, ¿no? Hasta en tanto exista como una normativa más universal, más permeable, más cierta, más posible, ¿no? Que es un poco la pregunta que yo te quería hacer, ¿no? A futuro, ¿cómo imaginás si vos me estás tirando datos concretos de lo que debería estar pasando en Argentina, que por ahí está un poco más cubierto en Europa con otra realidad? Eh, para ya terminar sí. el programa, me gustaría que nos dejes como un mensaje esperanzador a las pequeñas empresas, a las grandes empresas, el desafío que significa incorporar también jóvenes TEA en acompañamientos en educación, que pueden ser formadores también. Contanos de tu experiencia, ¿no? No? ¿Qué mensaje a futuro nos dejaría? Bueno, yo, a ver, creo que esto tiene que ver quizás por mi orientación personal y vocacional, que trabajo con las personas, soy psicóloga, me gusta estar con el otro, escucharlo, alojarlo. Hay algo de eso que tiene que ver conmigo, de lo cual no me podría discernir. Entonces creo que acá el mensaje que quizás me gustaría subrayar es salir al encuentro, ¿no? Salir al encuentro con, en este caso, el TEA, ver qué es lo que nos pueden ofrecer, qué es lo que nosotros podemos ofrecerles, pensar en esta relación entre dos, como decíamos al inicio, no que la persona tenga un déficit y yo lo tengo que cubrir, sino desde mi lugar, cómo puedo ayudarlo a potenciar eso que trae. Eh, y animarse, porque como bien decías, hablamos de un amplio espectro de muchas personas con características que pueden entrar en diálogo en cualquier puesto de trabajo, como hablabas al principio, de una persona que tiene una licenciatura o que se puede desarrollar quizás en una empresa de software, o como decíamos antes, alguien que quizás es muy meticuloso y puede hacer un excelente trabajo en una farmacéutica, ¿no? Revisando pequeños códigos, digo, no lo sé. La idea es salir al encuentro con eso, ver Claro, qué de claro. eso Asumir ese podemos, desafío, asumir sí, ese desafío. sí, sí, sí. No desde un lugar paternalista de te vengo a ayudar, No, claro. sino desde un lugar donde ambos podemos ganar muchísimo si entramos en contacto y si realmente nos encontramos, que creo que eso es lo lindo de trabajar con las personas y de pensar en las personas, ir al encuentro. Buenísimo. Dolores, muchísimas gracias por haber estado hoy en nuestro programa. Lamento que hemos tenido algunas dificultades con el tema de la inestabilidad de Internet, pero es parte también de la modernidad, ¿no? En la que Sí, estamos. Así que te absolutamente. agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten.
Un abrazo enorme, gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Este año fórmate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos, a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital puedes encontrar textos, vídeos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo, desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 16 años formando nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible, y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com.